Even that synopsis is utterly Incluso captivating. la sinopsis es It's both completamente haunting cautivadora. and Es a la vez hopeful, a visceral inquietante y exploration esperanzadora, of the human una condition. exploración I'm visceral especially de la intrigued by this condición idea of humana. silence as Me not just an intriga absence of especialmente sound, esta but idea as del this silencio, no solo como la ausencia bloated de sonido, space sino como un filled with espacio cargado unspoken de emociones emotions y and deseos desires. Tell no me, what expresados. was the initial Cuéntame, spark ¿cuál fue that la chispa ignited this inicial que te llevó exploration a of explorar silence? el silencio? Por Of course, supuesto, let's transportemos a transport our nuestros listeners to oyentes a this este intimate espacio space. íntimo. Welcome back to Bienvenidos de Turning the nuevo Page, a where we Turning the explore the Page, minds donde behind the exploramos las masterpieces. mentes detrás de las I'm your obras host, Maya, and maestras. tonight we Soy have a Maya, truly su captivating anfitriona, author y joining esta us, noche tenemos Eva, una the brilliant invitada mind behind the verdaderamente powerful novel, How cautivadora, to Survive la Silence. brillantemente detrás de la poderosa Even, welcome to novela the show. How to Let's Survive begin. Silence. Thank you very much Bienvenido for al the programa. invitation. Muchas It's a gracias pleasure por la to be here. invitación. Es un placer estar aquí. El placer es mío, Ivan. And please, call me Maya. Your novel, How to Survive Silence, Tu novela How to grabbed Survive my Silence attention the captó mi moment I read the atención desde el synopsis. momento en que It's leí a la visceral sinopsis. exploration Es of una silence, exploración not just the visceral del absence of silencio, words, but no a solo como space la filled ausencia with de palabras, unspoken sino como un emotions, espacio lleno de desires emociones no unfulfilled, expresadas deeply y affecting. deseos What no inspired you to cumplidos, delve into this layered profundamente concept of conmovedor. silence as the ¿Qué te central inspiró theme a in the ahondar story? en este complejo concepto del Silence is silencio? not just the absence El of silencio words. es el tema It's central the de la force that historia. shapes, No es solo la defines, ausencia de and palabras, sometimes steers sino una fuerza que an da act. forma, define I've always y en been ocasiones intrigued by how what separa. remains unsaid carries Siempre me more ha weight than intrigado any cómo lo que no se speech. dice puede pesar How the más que space cualquier between two discurso. people can be filled Cómo with los espacios emotions entre more dos intense personas than pueden words estar cargados de themselves. emociones This más story was intensas que born las from palabras that mismas. curiosity, Esta but historia nació also de from esa my own curiosidad, experience. pero también de mi Being a propia teacher experiencia. has allowed me Ser to see the docente me ha fragility permitido of ver la human beings fragilidad from del their ser humano earliest desde sus years. primeros años. I work with young, Trabajo con niños vulnerable pequeños, children vulnerables, who que a often menudo struggle tienen to find a dificultades para voice to encontrar una express what voz they para feel. expresar lo que And sienten. in my own life, Y en mi propia vida I've también also he faced that enfrentado ese challenge. desafío. I've had He tenido relationships in which relaciones I en las gave que lo my di all, todo, en las where que I tried intenté to ser be mejor, better, aprender de mis learn from my errores y mistakes, reconstruirme. and rebuild Pero, myself. a pesar del But esfuerzo, despite hubo the momentos en los que las palabras there no were fueron moments suficientes. effort, when words El were silencio not se enough, convirtió en una barrera imposible de Silence cruzar. became an Quise impossible explorar esa barrier dimensión to del cross. silencio, I no wanted solo to como un explore that vacío, dimension of sino como silence un in us, espejo en el que nos just vemos as an reflejados, emptiness, donde nos but as a enfrentamos mirror a nuestras emociones in más which we see profundas. ourselves reflected, Es destructivo, sí, where we confront pero our también voiced puede emotions, sanar. Es el duelo por lo que nunca fue, but pero also también healing. una oportunidad It para is the mourning of reconstruirnos. what never was, En How to Survive but Silence, also an el lector opportunity encontrará no solo for una historia de rebuilding. pérdida, In How sino to un Survive viaje hacia la Silence, comprensión de que, the a reader will veces, find en el silencio Powerful, también hay Ivan. respuestas. Thank you for sharing Eso that. es The increíblemente idea that poderoso, Iván. silence Gracias isn't por just an absence of compartirlo. words, La but idea de que a el silencio living, no es breathing solo una force that ausencia de shapes our palabras, relationships, sino una that's both fuerza viva que profound moldea and nuestras beautifully expressed in your relaciones novel. es You've touched profunda on this y idea of está silence in bellamente space expresada en between. tu novela. Could you Has mencionado el elaborate on that? silencio como How un do you see espacio para sanar. silence functioning as a ¿Podrías kind of balm profundizar en within the eso? complex emotional ¿Cómo ves el landscape you've silencio created funcionando in como una How to especie de Survive bálsamo Silence? dentro del silence has complejo many paisaje faces. emocional que has It can be creado an en abyss How to that Survive separates us Silence? from those we El love, silencio tiene muchas an caras. absence that Puede ser un torments us abismo que nos with separa de quienes unanswered amamos, questions. una But it can also ausencia be que a nos deja refuge, llenos de preguntas sin a space respuesta, where we find pero clarity también puede ser un when the refugio, noise of the world becomes un espacio unbearable. donde encontramos In How to claridad Survive cuando el ruido Silence, del I mundo wanted se to vuelve explore insoportable. both dimensions. En How What to hurt Survive me the Silence, most quise in my own explorar ambas story was dimensiones. the lack of Lo que response, más me the dolió en mi emptiness propia historia that fue la forced falta me de to respuesta, question what had gone wrong el in the vacío que me communication, obligó a cuestionarme what qué había salido responsibility mal I en la bore in it. comunicación It's y an qué uncertainty responsabilidad that tenía many yo have en felt. ello. Es That una feeling incertidumbre of que having muchos given han sentido, everything yet still la failing to sensación de achieve the haberlo dado connection they todo longed for. y aún así But silence no also lograr la gives us the conexión que tanto opportunity to anhelaban. listen to ourselves. Pero el It silencio is in también that nos da la space that we oportunidad de confront escucharnos our a deepest nosotros mismos. emotions, Es en where ese espacio donde we come to enfrentamos nuestras understand that emociones más sometimes profundas, what donde remains llegamos a unspoken comprender que, carries more a weight veces, lo than que no any se dice words. pesa más que It is cualquier painful, palabra. yes, Es but it's also doloroso, where sí, healing begins. pero también es I donde wrote this comienza la story sanación.
Escribí esta historia para que quienes hayan pasado por algo similar no se sientan solos, para que puedan encontrar en estas páginas un eco de sus propias experiencias y, quizás, un camino hacia la paz. Eso es fascinante, Iván. Parece que en tu novela exploras no solo el silencio dentro de una relación romántica, sino también la complejidad de las familias ensambladas y los desafíos únicos que enfrentan. La idea de navegar el silencio como un puente o un abismo es increíblemente poderosa. Cuéntame más sobre los protagonistas de How to Survive Silence. Los protagonistas de How to Survive Silence están atrapados en el mismo océano de incertidumbre, pero enfrentan la tormenta de maneras opuestas. Para uno de ellos, el silencio es la barrera que los separa del otro, un muro construido con miedo, orgullo y heridas del pasado. Para el otro, es un refugio, un espacio donde encontrar significado cuando las palabras ya no son suficientes. Anda. El silencio, entonces, no es solo un vacío entre ellos. Es un reflejo de su dolor, de sus miedos y de su lucha interna por decidir si deben cruzar ese abismo o rendirse a la distancia. No hay respuestas fáciles en esta historia, porque el silencio es tan cruel como sanador, y cada uno de ellos debe descubrir su significado antes de poder comprenderlo en el otro. Esa es una observación muy conmovedora, Iván. La idea de que el silencio puede tanto construir como destruir, que puede ser un refugio y una prisión, un lugar de sanación y también de desmoronamiento. Es una dualidad que resuena profundamente. Y tienes razón, a veces no hay conclusiones ordenadas ni resoluciones sencillas. A veces, el propio equilibrio del silencio se convierte en la pregunta, dejándonos lidiar con lo que quedó sin decir. Tu novela no rehúye esta complejidad. ¿Crees que hay un mensaje en particular que esperas que los lectores se lleven de How to Survive Silence? En How to Survive Silence, la búsqueda de redención no es un camino recto ni indulgente. El protagonista no solo enfrenta la pérdida, sino que se ve obligado a confrontar la incómoda verdad de su propia responsabilidad en la ruptura. No se trata solo de lo que le hicieron, sino de lo que él permitió. Las señales que ignoró, el silencio que eligió llenar con suposiciones en lugar de palabras. Aunque mis alumnos no aparecen directamente en la historia, su presencia fue esencial en mi propio camino. En mis momentos más oscuros, saber que estaban ahí, que me necesitaban, me ayudó a seguir adelante. Me hicieron comprender que el amor y el compromiso no siempre se tratan de lo que recibimos, sino de lo que estamos dispuestos a dar. El silencio también nos brinda la posibilidad de conectar con nuestro interior. En ese espacio, nos enfrentamos a nuestras emociones más profundas y comprendemos que, en ocasiones, lo no dicho puede pesar más que cualquier palabra. Aunque puede ser doloroso, es también el punto de partida para la sanación. Escribí esta historia con la esperanza de que quienes hayan vivido algo similar no se sientan solos, sino que hallen en estas páginas un reflejo de sus propias vivencias y, tal vez, una senda hacia la paz. El silencio, entonces, no es solo un vacío entre ellos. Es un reflejo de su dolor, de sus miedos y de su lucha interna por decidir si deben cruzar ese abismo o rendirse a la distancia. No hay respuestas fáciles en esta historia, porque el silencio es tan cruel como sanador. Y cada uno de ellos debe descubrir su significado antes de poder comprenderlo en el otro. Esa es una observación muy conmovedora, Iván. La idea de que el silencio puede tanto construir como destruir, que puede ser un refugio y una prisión, un lugar de sanación y también de desmoronamiento. Es una dualidad que resuena profundamente. Y tienes razón, a veces no hay conclusiones ordenadas ni resoluciones sencillas. A veces, el propio equilibrio del silencio se convierte en la pregunta, dejándonos lidiar con lo que quedó sin decir. Tu novela no rehúye esta complejidad. ¿Crees que hay un mensaje en particular que esperas que los lectores se lleven de How to Survive Silence? En How to Survive Silence,
La búsqueda de redención no es un camino recto ni indulgente. El protagonista no solo enfrenta la pérdida, sino que se ve obligado a confrontar la incómoda verdad de su propia responsabilidad en la ruptura. No se trata solo de lo que le hicieron, sino de lo que él permitió. Las señales que ignoró, el silencio que eligió llenar con suposiciones en lugar de palabras. Aunque mis alumnos no aparecen directamente en la historia, su presencia fue esencial en mi propio camino. En mis momentos más oscuros, saber que estaban ahí, que me necesitaban, me ayudó a seguir adelante. Me hicieron comprender que el amor y el compromiso no siempre se tratan de lo que recibimos, sino de lo que elegimos dar, incluso cuando estamos rotos. Este libro no ofrece respuestas fáciles. Es un viaje al corazón de la vulnerabilidad humana, donde cada página obliga al lector a enfrentarse a sus propios silencios. No es una historia cómoda, pero es una necesaria. Para quienes han sentido que el silencio les ha arrebatado algo, esta novela no busca la redención, sino la sanación. A lo largo de sus páginas, se despliega la lucha constante entre aferrarse a lo que nos rompe o aceptar finalmente la realidad. El silencio se convierte en el protagonista más poderoso, no solo confrontándonos con preguntas sin respuesta, sino también con su capacidad de desmoronarnos, de hacernos sentir como si hubiéramos dejado de existir. Y sin embargo, dentro de esa oscuridad, el silencio también puede ser el único camino hacia la sanación. Un camino incierto, pero lleno de posibilidades. No hay villanos en esta historia. No es un libro que busque redimir o juzgar a nadie. En su esencia, es una reflexión honesta y profunda sobre lo que ocurre cuando las palabras no son suficientes, cuando la comunicación se quiebra y cómo, incluso en medio del dolor y la confusión, podemos encontrar una forma de sanar. Es un recordatorio de que, incluso cuando nos sentimos perdidos en el torbellino de nuestras emociones, no estamos solos. La sanación no es un proceso lineal ni inmediato, pero es posible. Y ese es el mensaje que quiero dejar a cada lector, que más allá de la oscuridad hay luz, y que esa luz solo se encuentra cuando comenzamos a aceptar lo que nos ha ocurrido, a comprenderlo y finalmente a liberarnos del peso que nos carga. Eso es profundamente conmovedor, Iván. Parece que escribir How to Survive Silence fue un proceso catártico para ti. Una forma de procesar no solo tu propio dolor, sino también de encontrar fortaleza y significado a través de tu conexión con tus alumnos. Has tocado algo universal aquí, la necesidad humana de conexión, de pertenencia, de la afirmación de que somos vistos y escuchados. He quedado cautivada por tu viaje a través de estos temas de silencio, pérdida y, en última instancia, resiliencia. Ha sido una conversación verdaderamente enriquecedora. Para cerrar, quiero asegurarme de haber captado bien tu mensaje. Parece que, aunque hay factores externos que influyen en la ruptura de la relación en la novela, en última instancia, el protagonista asume su responsabilidad en la situación. Busca comprender su propio papel en la ruptura, aunque eso signifique enfrentarse a verdades incómodas sobre sí mismo. ¿Es así? ¿Y podrías contarme un poco más sobre cómo esta búsqueda de redención y autonomía se desarrolla a lo largo de la historia? Para cerrar esta conversación, me gustaría dejar a los oyentes con un mensaje de esperanza. How to Survive Silence es mucho más que una historia. Es una invitación a enfrentar lo que no podemos ver, a escuchar lo que nos decimos en silencio y a reconocer la importancia de esa voz interior que, aunque a veces dura, tiene el poder de guiarnos hacia la sanación. Elegí escribir esta novela dentro del género del realismo mágico porque este estilo tiene una capacidad única para dar forma a lo intangible, para convertir lo abstracto en algo tangible. A través de esa transformación, el lector puede sentir la presencia del silencio como un personaje más, que siempre está ahí, desafiándonos, pero también enseñándonos. Eso es increíblemente poderoso, Iván. La idea de buscar no la redención, sino la sanación, de utilizar la narración como un camino a través de la oscuridad, resuena profundamente.
Y tu reflexión sobre la comunicación es muy importante. Al compartir tus propias vulnerabilidades, creas un espacio para que otros hagan lo mismo. Es un regalo para tus lectores, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que la sanación es posible. Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? ¿Qué esperas que se lleven de How to Survive Silence? Mi esperanza es que los lectores se tomen un momento para reflexionar sobre cómo navegan el silencio en sus propias vidas. Cómo, en ocasiones, nos aferramos a lo que nos destruye simplemente porque no sabemos cómo soltarlo. Este libro no ofrece respuestas fáciles ni finales felices, pero sí ofrece un camino hacia la reconstrucción. La sanación no es lineal ni inmediata, pero es posible. Espero que los lectores se queden con la sensación de que, incluso cuando el silencio es abrumador, hay un espacio para la paz. Esa es una reflexión hermosa. Aprender a escuchar la voz dentro del silencio. How to Survive. Silence suena como una obra verdaderamente profunda y conmovedora. Gracias por compartir tu historia y tus pensamientos con nosotros esta noche. Invito a todos nuestros oyentes a descubrir esta poderosa novela. Iván, ha sido un absoluto placer tenerte en Turning the Page. Wonderful. Thank you for sharing that. I'm sure listeners will be eager to check it out. And to our listeners, thank you for joining us for this insightful conversation. Until next time, happy reading. Thank you. Gracias. Continue. Salió muy bien. De nada. It was truly a fascinating conversation. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego, Ivan. And to our listeners, until next time, happy reading.